Sean bienvenidos el día de hoy a nuestro primer conversatorio con respecto al panorama actual del arbitraje con el Estado. Mi nombre es Lorena Girio Guevara, coordinadora académica del Círculo de Arbitraje con el Estado, y el día de hoy seré la presentadora de este distinguido evento. A continuación, presentaré a los doctores que estarán a cargo del conversatorio. Como primer expositor tenemos al ilustre doctor Mario Castillo Freire, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster y doctor en Derecho por la misma casa de estudio, socio del estudio que lleva su nombre, miembro de número y miembro del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho. Asimismo, se desempeña como árbitro. Por otro lado, contamos con la respetable presencia de la doctora Karina Zambrano Blanco, abogada por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Cuenta con una maestría en política jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú y asimismo cuenta con un doctorado en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de especialización en arbitraje en American University, Washington, D.C. y Universidad de Carlos LLL, Madrid, España. Desde hace 25 años, capacitadora Marx resuelve controversias sobre contratos con el Estado de obra y construcción en calidad de conciliadora, mediadora, árbitra nacional e internacional, fundadora del Centro de Arbitraje y Dispute Board de Asociación Zambrano y Centro de Conciliación Soluciona, miembro activa de Dispute Resolution Board Foundation. Asimismo, nos acompaña con su honorable presencia el doctor Ricardo Gandolfo Cortés, abogado por la Universidad Católica con más de 40 años de experiencia en contratación pública, autor del proyecto de la primera ley de contrataciones del Estado. Ha participado en la elaboración de diversas normas de la materia. Ha realizado estudios para la Comunidad Andina en representación del Perú, la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos y para Consucode. Es consultor, catedrático, conferencista y árbitro inscrito en los centros de la Universidad Católica, la Cámara de Comercio de Lima y la Cámara de Comercio Americano. Es director de la Asociación Peruana de Consultoría y editor del semanario Propuesta. Finalmente, presentamos al distinguido doctor Jorge Abel Ruiz Bautista, que cuenta con un doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Contrataciones Públicas, Concesiones y Servicios Públicos por la Universidad Castilla-La Mancha, España. Cuenta con un posgrado en la Universidad de St. Graduate School of Business, con especialidad en Derecho Administrativo, Contrataciones del Estado y Arbitraje, y especialidad en Arbitraje Internacional por la Universidad de Alcalá, España, y Arbitraje de Inversión por la Universidad del Pacífico. Abogado por la Universidad Particular de San Martín de Porres. Se desempeña actualmente como director general del Círculo de Arbitraje con el Estado, CAE. En ese sentido, le daré paso al doctor Jorge Abel Ruiz Bautista, quien liderará el panel. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Es un gusto contar con su presencia. Le cedo el uso de la palabra. Buenas noches y muchas gracias, Lorena. Sean en principio mis palabras de agradecimiento a los doctores que nos acompañan, al doctor Mario Castillo, a la doctora Karina Zambrano, al doctor Ricardo Gandolfo, a quienes los invito a encender sus cámaras y nuevamente reiterar el agradecimiento a todos los participantes que nos acompañan a través de esta plataforma y también a través de nuestras distintas redes sociales del Círculo de Arbitraje con el Estado. Este es nuestro primer evento y hemos querido abordar un tema importante en materia de arbitraje en contratación pública, debido a la coyuntura de un proyecto de ley que ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y que actualmente está siendo debatida por una mesa de trabajo del Ministerio de Economía y también del OCE y una mesa de trabajo de los congresistas, quienes vienen conversando y también analizando diferentes puntos y un balance sobre el arbitraje en materia de contratación con el Estado. No nos va a sorprender que el actual gobierno de turno eventualmente podría publicar una nueva ley de contrataciones con el Estado. Lo importante es resaltar que en estos más de 25 años que tiene el arbitraje en nuestro país, el arbitraje
se ha consolidado como uno de los mecanismos de solución de controversias eficientes en nuestro país, siendo un referente a nivel internacional. Dicho esto, vamos a iniciar la mesa con el doctor Mario Castillo Freire, quien nos va a conversar sobre un tema que ha despertado en los últimos meses, y yo diría en las últimas semanas, diferentes comentarios, no solamente del sector privado, sino también de las entidades y de algunos procuradores que ya han hecho llegar sus cartas, su preocupación, no solamente a la dirección de arbitraje del OCE, indicando que tienen pocos árbitros en el registro nacional de arbitraje que maneja y administra actualmente el OCE. En estadísticas estamos hablando que en nuestro país tenemos cerca a 100 árbitros, cuando, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene más de 850 arbitrajes en giro. Y de acuerdo al RENACE también hay más de 100 centros de arbitraje en nuestro país. ¿Qué está pasando con el actual Registro Nacional de Árbitros? ¿Cuál es la preocupación que debemos tomar en cuenta a la luz del crecimiento de arbitrajes y la escasez de algunos árbitros? ¿Hay un exceso de formalidad? Sin lugar a dudas, vamos a escuchar al gran maestro del arbitraje, al doctor Mario Castillo, a quien le voy a conceder el uso de la palabra por un espacio de 15 minutos, y nos va a comentar su apreciación en esta materia. Doctor Mario Castillo Freire, bienvenido y tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, querido Abel. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Mi saludo al doctor Ricardo Gandolfo, a la doctora Karina Zambrano, a Lorena. Gracias por la invitación del CAE para participar en este conversatorio. Eh, a ver, en realidad está bien digamos, ahora que presentabas, ahora que se presentaba el evento, ¿no es cierto? Me parecía interesante el que los vientos hayan cambiado, ¿no? Es decir, algunos años, y tal vez no muchos, digamos concretamente el gobierno pasado, eh, todo lo que se cernía sobre el arbitraje era sombrío, ¿no? Es decir, todos los proyectos que había eran proyectos en contra del arbitraje, que le iban a hacer daño al arbitraje. Es más, y eso lo hemos comentado en diversas oportunidades cuando se presentó el proyecto y circuló un proyecto en el gobierno anterior, que prácticamente, digamos, de manera solapada, no lo decía en estos términos, pero en la práctica iba a eliminar el arbitraje y hacer que las controversias en materia de contratación pública volvieran, ¿no es cierto?, al Poder Judicial. Entonces, hoy lo que se está discutiendo son temas, digamos, dentro de una perspectiva diferente, ¿no? Ese es un elemento que me parece muy interesante de resaltar, porque la coyuntura es una coyuntura distinta. Yo voy a referirme en estos minutos, como has dicho, Abel, a este tema que justamente el doctor Gandolfo, digamos, por un intercambio de correos hace algunas semanas, me picó el interés de tocar. Yo no lo había abordado y lo he abordado en algunos artículos que he hecho circular, ¿no es cierto?, sobre esta materia, que es la del Registro Nacional de Árbitros, ¿no? En verdad, yo no me había puesto a pensar en el tema, es más, no había escrito antes sobre la materia y no le había echado el ojo, pero ahora que sí lo hice, he podido comprobar que efectivamente digamos, no es en lo absoluto necesario un registro nacional de árbitros. Y lo digo por las razones que voy a exponer a continuación. En primer lugar, digamos,
queda claro que no todas las personas tienen que estar inscritas en el Registro Nacional de Árbitros, o sea, no todos los árbitros que conozcan controversias en donde el Estado sea parte, tienen que estar inscritos en el Registro Nacional de Árbitros. O sea, evidentemente si el árbitro va a ser designado por el Estado o si se tratara de una designación residual por alguna institución arbitral, tendría que estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros. Pero eh, si se tratare de un árbitro designado por el particular o el presidente de tribunal arbitral, escogido pues por los árbitros de parte, no tendría que estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros. Y eso es como funciona, digamos, en la actualidad. Y es lo que permite que personas que no estamos inscritos en el Registro Nacional de Árbitros, sigamos arbitrando en controversia del Estado como lo hacemos desde hace 20 años, ¿no? Y yo señalaba en uno de estos artículos que a estas alturas de mi vida, digamos, solo estoy dispuesto a someterme al examen de revalidación de mi licencia de conducir, ¿no es cierto? Y a los exámenes médicos que corresponda, digamos, por los problemas de salud que uno pueda tener. No estoy dispuesto a someterme a ningún otro examen, ¿no es cierto? Vengo dictando en las universidades hace 33 años y medio y he sido profesor de 5.443 alumnos, los tengo contaditos, ¿no es cierto? De 5.443 alumnos y mi mayor satisfacción es ver que estos chicos, y algunos no tan chicos, ¿no? El otro día en el colegio de abogados, el padre, yo estaba en la ceremonia que me invitaron la semana pasada, ¿no? Y entonces el padre de un alumno, el padre de un chico que se colegiaba, me dijo, doctor, usted ha sido mi profesor. Y ya ahí, digo, qué viejo estoy. Bueno, hace 33 años que dicto y es una gran satisfacción ver el éxito de quienes han sido alumnos de uno, es la mayor satisfacción que uno tiene como profesor. Entonces, digamos, a estas alturas de la vida que a uno le tomen examen sobre estos temas, yo creo que es en cierta forma ofensivo y evidentemente, como es algo voluntario, uno puede someterse o no a esta situación a la cual eh, eh, muchos colegas, yo incluido, no nos vamos a someter porque nos parece verdaderamente indigno someternos a un examen cuando en la vida ya hemos dado suficientes exámenes de conocimiento. Em, Además, digamos, hay algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y es que eh, cuando uno ejerce la profesión y cuando uno ejerce la profesión en el arbitraje, tienes las leyes a la mano. O sea, tienes la Constitución, la Ley de Contrataciones del Estado, el reglamento, ¿no es cierto? El Código Civil, si por ahí se aplicara la ley de arbitraje, ¿no es cierto? O sea, tienes la normativa pertinente a la mano, de tal manera que cuando vas a resolver un caso, ¿no? Vas a aplicar un plazo, el plazo está en la ley o en el reglamento, los supuestos están allí y no los vas a aplicar de memoria porque eso sería irresponsable para un árbitro, ¿no es cierto? No se puede laudar de memoria, uno lauda tomando las leyes, verificándolas, viendo que estén vigentes, ¿no es cierto? Concordándolas con las que haya que concordar y de esa manera se resuelve. De tal manera que, digamos, eso siempre ha hecho que yo nunca le tome a mis alumnos, por ejemplo, exámenes objetivos, en donde, aclaro, ¿no? He tomado objetivos en la pandemia por razones X, pero no en los que les pida yo decir cuál es el plazo de tal o cuál es el plazo de cuál, ¿no? Porque ahí tienen el Código Civil y eso no les va a servir de paporreteárselo para la vida profesional, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Además, no hay que olvidar que para ejercer el cargo de presidente, el profesional designado debe haber llevado cursos en contrataciones del Estado, arbitraje y derecho administrativo, ¿no es cierto? Entonces, es decir, debe haber llevado 3 asignaturas.
3 asignaturas. Y estas asignaturas tienen no menos, o deben tener no menos de 120 horas académicas. Eso no es poco, ¿no? Es un montón. Yo en verdad, a ver, cada quien es libre de establecer reglas o no para arbitrar en los casos, digamos, como requisitos para arbitrar en los casos en los que uno contrate. Yo siempre creo que el Estado es libre de poner las reglas que considere pertinentes, pero quiero ir al punto importante. Si ya tengo determinadas reglas que establezcan que las personas que van a arbitrar los casos derivados de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, y esas personas tienen que llevar determinados cursos, y en el caso, por ejemplo, del presidente del tribunal, tiene que haber llevado estos 3 cursos, estas 3 asignaturas, con no menos de 120 horas académicas, entonces no estamos hablando de neófitos, estamos hablando de personas que, más allá de tener la profesión de abogados, ya han tenido que cursar estas asignaturas con carácter obligatorio, con carácter obligatorio. Ahora, hay un punto importante aquí, y es, ¿qué representan estas 120 horas que en total equivalen por los 3 cursos a 360 horas? Nadie puede seguir los 3 cursos a la vez, porque tendría que no trabajar, ¿no es cierto? O sea, los cursos se siguen escalonadamente, los siguen las personas que quieren aprobar estos cursos y tener esta certificación. ¿Qué representan estas 360 horas? El otro día hacía matemáticas. 360 horas son 21.600 minutos o 1.296.000 segundos. Bastante, ¿no? Bastante. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿y esto qué representa? Les voy a poner un ejemplo de lo que representa. Un curso universitario normal, como el que yo dicto desde hace muchos años, que es el de obligaciones, tiene 3 horas semanales. Como son 16 semanas, el curso dura 48 horas. 48 horas. Es decir, el curso, ¿no es cierto? Tiene 48 horas. Y la persona que tiene que llevar estos 3 cursos para ser presidente tiene que haber aprobado 360 horas. ¿Saben cuánto lleva un alumno promedio en la universidad de horas por semestre? Lleva 18 créditos. Un alumno regular, digamos. Ni el que lleva 21 créditos, ni no estoy hablando ni el que lleva 15. Bueno, 18 créditos son 288 horas. ¿Y 288 horas cuánto es? El 80% de las horas que tiene que llevar en los cursos de especialización aquel que quiere ser presidente o árbitro único. O sea, en buena cuenta, estos cursos representan un 20% más de todas las horas lectivas de un semestre académico en universidad de un alumno promedio en el Perú. ¿Eso es poco? No, es más de llevar un semestre académico completo en la universidad para especializarte en contrataciones del Estado, arbitraje y derecho administrativo. Sobre esta especialización, yo no planteo cuestionamiento. Ojo, yo estoy planteando cuestionamiento de tener que tomar exámenes adicionales. ¿Y por qué no pongo cuestionamiento de esta especialización? Yo he pensado mucho en esto. Primero porque suena razonable que quien arbitre en controversias del Estado tenga una especialización o tenga estas especializaciones. Y además, por otra razón fundamental, digamos, no todos los árbitros del medio son árbitros que han tenido formación en el derecho peruano, porque, digamos, como el mercado es abierto, hay árbitros extranjeros. Entonces, digamos, si la especialización se le exige a alguien que ya ha sido formado bajo el ordenamiento jurídico nacional, tendría mayor razón que un extranjero tenga pues que tener las especializaciones a las que estoy haciendo referencia, ¿no? En materia de árbitros extranjeros, yo he tenido las mejores experiencias como abogado, defensor, o como experto, o como árbitro, teniéndolos como compañeros de tribunal. Pero también he tenido malas experiencias. O sea,
He tenido al costado o al frente a gente muy competente y he tenido al costado o al frente a gente que no tiene la menor idea de cómo funciona el ordenamiento jurídico peruano y menos aún el ordenamiento en contrataciones de Estado. La menor idea. Entonces, eso lo digo con total sinceridad. O sea, ahí también hay de todo como en botica. Entonces, esto es bien importante decir. Y finalmente, y esta es una, digamos, reflexión general y final que quiero hacer sobre el tema. Yo en verdad siempre he creído que todos los temas de derecho no son chinos. Y no son chinos para quien es abogado. Es más, incluso no nos olvidemos que en el arbitraje en contratación pública se permite que profesionales de otras especialidades que no sean el derecho integren los tribunales arbitrales. No sean presidentes ni árbitros únicos, pero sí integren los tribunales arbitrales. Entonces, ojo, permitimos que profesionales que no son abogados integren los tribunales, lo que está bien. Entonces, digo, las leyes de contrataciones la ley de contrataciones del Estado, su reglamento y las demás normas aplicables, ¿son chino o están escritas en chino como para no entenderlas? Y yo quiero poner un ejemplo muy simple, ¿no? Imaginemos que estuvieran vivos, ¿ya? Imaginemos que estuvieran vivos. El maestro José León Barandiarán, el insigne Manuel Augusto Lechea, notables juristas del siglo XX. Imaginemos que estuvieran vivos. Imaginemos también que nos planteáramos el caso de que tuvieran que arbitrar en arbitrajes de contratación pública. Yo no me imagino que estas personas, con la calidad académica, personal y profesional que tuvieron, no puedan pues, llevar un arbitraje en contratación pública, ¿no? Si son abogados con muy buena formación, profesionales de primera, académicos notabilísimos, ¿por qué no van a llevar un arbitraje en contratación pública? Salvo que se me diga que la ley de contratación del Estado y su reglamento están escritas en un idioma ininteligible, ¿no es cierto? Pero no es así. De tal manera que yo no creo que deba, y con esto termino, yo no creo que deba haber temor por parte del Estado en el sentido de que quienes arbitren sus casos sean personas que no tengan conocimiento de la contratación pública. Además, que yo recuerde, eh, el Estado nunca ha cuestionado la preparación de los árbitros. En todo caso, digamos, se trata de un tema que no ha sido materia de objeción digamos, en la discusión pública. Y si se trata de un tema que no ha sido materia de cuestionamiento digamos, en el medio jurídico nacional, no veo razón alguna por la cual tenga que establecerse requisitos adicionales a los ya establecidos por la normativa legal a efectos de que un ser humano, ¿no es cierto?, pueda arbitrar en contratación estatal. ¿No es cierto? Evidentemente, ni es chino, ni estamos hablando de cómo construir un cohete para llevar a un ser humano a otro planeta, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por las importantes reflexiones que nos ha dado sobre el Registro Nacional de Árbitros. Sin duda, hay una problemática que lo expone no solamente el sector privado, sino los procuradores, quienes actualmente están obligados de alguna manera para designar árbitros que tienen que estar en el Registro Nacional que administra actualmente los. Sin duda, hay un reto importante que seguramente lo va a comentar el doctor más adelante, el doctor Ricardo, sobre este proyecto de ley ya aprobado por el Consejo de Ministros. Continuando con el conversatorio, voy a concederle el uso de la palabra a la doctora Karina, quien nos va a conversar sobre los retos también que hay en la Junta de Resolución de Disputas y también en el arbitraje a sus más de 25 años en nuestro país. Doctora Karina Zambrano, bienvenida y tiene usted el uso de la palabra. Adelante. Querida Abel, muy buenas noches. Querida Lorena, es un gusto compartir con ustedes.
Quiero dar mis saludos fraternos al doctor Mario Castillo, qué gusto verlo, feliz 2024, y a mi gran amigo Ricardo Gandolfo, que un abrazo fraterno, y bueno, espero que sea un augurio para vernos este año más seguido. Gracias por organizar este lindo conversatorio, muy original para iniciar el año. Me auno a las palabras del doctor Mario Castillo. Gracias por defender los sentimientos de muchos árbitros que por su experiencia han sido relegados del registro y tienen que someterse a un examen como si recién estuvieran empezando la carrera, y creo que al OCE se le ha pedido de varias formas cambiar la política, pero no desean incorporar a los más expertos. Entonces hay un gran problema que al final vamos a tener que tener en cuenta para poder pronunciarnos de manera general. Porque recordemos que el Perú es el único que arbitra con el Estado. Puedo afirmar esto categóricamente y en el mundo. He estado en muchos países, he recorrido muchos países, he visto bastantes experiencias, y los países nos miran, nos observan. Todos quieren seguir nuestro ejemplo. Estuve hace poco en España y se han juntado 5 cortes de arbitraje, la Cámara de Comercio, Colegio de Abogados, para competir contra ICC, que tiene una cantidad enorme de arbitrajes. ¿Y cuántos arbitrajes tiene España? Estos 5 centros que se juntaron, se unieron, tiene 20 arbitrajes. En el Perú, cada árbitro pues supera grandemente este número por la práctica constante que tenemos. Y si una persona quiere empezar arbitraje, le recomienda ir a Perú, incorporarse a un centro de arbitraje, conocer la práctica peruana, porque aquí ya hemos desarrollado todas las cuestiones que puedan verse en un arbitraje. Cuestiones probatorias, medidas cautelares, excepciones, defensas previas, tachas, oposiciones, arbitrajes de emergencia, y ahora tenemos la Junta de Resolución de Disputas, que es obligatoria y que es institucional. Bueno, no somos la única, porque Costa Rica este año aprobó un reglamento, pero el año pasado éramos la única en el mundo que tiene la JRD. Entonces, tenemos a 3 instituciones que son obligatorias. Tenemos la conciliación, que es obligatoria desde hace 23 años. Tenemos al arbitraje, que es obligatorio también desde la misma fecha. Tenemos a la JRD, que desde hace 3 años es obligatoria y es una JRD institucional, es decir, el adjudicador tiene que estar inscrito en un registro de adjudicadores para poder ejercer como tal. Y el gran paso siguiente era incorporar a los árbitros y que sean los centros aquí quienes elijan a sus árbitros. Lo que no ha pasado a la fecha, todavía OCE tiene una lista a las cuales debe recurrir la entidad y contratistas para designar a los árbitros. Entonces, en ese sentido, en base a toda esta experiencia, podemos entender que el Perú tiene una política institucional de marcos, que su interés es promover los marcos. Pero esta política no es de manera consciente, es inconsciente. Es decir, esfuerzos aislados de profesionales como el doctor Gandolfo, el doctor Mario Castillo, el doctor Salazar y muchos otros que podemos mencionar, ha hecho que estos mecanismos sean de uso obligatorio en el Perú y en beneficio de la sociedad. Definitivamente, resolver una controversia mediante una conciliación, un arbitraje o una JRD es mucho más satisfactorio que recurrir al Poder Judicial. Recordemos las estadísticas de satisfacción que tiene el Poder Judicial, que es un 10%, mientras el arbitraje tiene una satisfacción del 70%. Entonces, y la JRD tiene una satisfacción de 99.9%, o sea, es la vedette de las dos más. Y la conciliación, una satisfacción altísima. Entonces, si tenemos mecanismos que generan satisfacción a las partes, y cuando un mecanismo genera satisfacción, se cumple.
O sea, es decir, esto se cumple, pero por más buena que sea una sentencia, por más experimentado que sea un juez, si no genera satisfacción a las partes, estas no se cumplen. Entonces, podemos entender que la existencia del arbitraje y que sea obligatorio es eficiente y funciona. Así me dijeron varios expositores internacionales. Karina, es eficiente y funciona. Entonces podemos vender una fórmula al mundo en el cual los países puedan resolver sus controversias domésticas mediante el arbitraje y esto va a generar satisfacción y función. Entonces, si este es el panorama actual, ¿qué ha generado todo este aprendizaje, toda esta experiencia? Ha generado expertise en un grupo de profesionales. Puedo afirmar que son más de 300 profesionales, ¿por qué no llegar a 500?, que son altamente especializados y que manejan las reglas del proceso arbitral. Puedo entender de que tenemos una gran experiencia frente a cualquier profesional o árbitro en el mundo. O sea, tenemos un expertise a pesar de que manejamos muchos de nosotros solo arbitrajes domésticos. Entonces, en ese sentido, teniendo experiencia, teniendo sapiencia, teniendo conocimiento y sobre todo nuestras decisiones generan satisfacción mayores al 70%, ¿no? Nos corresponde pasar a una segunda etapa, que es la difusión, que es vender, ¿no? Ofrecer, ¿no? Nuestros servicios, ya no al Perú, sino al mundo, porque somos los mejores en arbitraje y eso nadie nos puede negar. Tenemos 25 años de experiencia. Nosotros conocemos de la experiencia de Mario Castillo, de Ricardo Candolfo y de muchos otros que han hecho posible esta situación. Entonces, en ese sentido, considero que tenemos que pasar a un segundo nivel, que es exportar todo este conocimiento, toda esta experiencia para beneficio de las sociedades. El siguiente tema es sobre la práctica arbitral. Escuché unas estadísticas el día de ayer que el número de anulaciones de laudo está incrementando. Me dice que están incrementando en un 20%. Entonces, eso ya es una alarma, porque normalmente sabe entre 10, 15, ¿no? Está incrementando a un 20%. Pero aún así funciona, pero aún así es exitoso. Entonces, en ese sentido, creo que los árbitros tenemos que replantear, ¿ok? Nuestras motivaciones, no ser tan ligeros con ellas, tenemos que fundamentarla, porque en estos 25 años los profesionales han logrado expertise, experiencia. Entonces ya no es como hace 20 años un arbitraje que solo era demanda, contestación de demanda, audiencia, informes orales y laudo. No, ahora tú en un arbitraje vas a encontrar todas las situaciones que puedan ocurrir en la ley de arbitraje y en el Código Procesal Civil. Entonces, yo creo que hay que hacer un replanteo de los árbitros en cuanto a manejar el tema de nuestras motivaciones. ¿Cuántos minutos me queda, Abel, por favor? 5 minutos, doctora. Ok, muchas gracias. Quiero hablar de dos puntos importantes, que es el de las buenas prácticas y de las habilidades blandas. Es importante en esta etapa, creo que es una segunda etapa del arbitraje, porque corresponde su consolidación, es mejorar las buenas prácticas de los operadores, tanto de árbitros, de centros, de las partes, entidades y contratistas. No permitir que las malas prácticas de algunos abogados y del proceso judicial contaminen los procesos arbitrales. Sí estoy de acuerdo cuando exige deber revelación muy exhausto a los árbitros. Sí estoy de acuerdo cuando se examina profundamente un árbitro. Es muy importante. La elección del árbitro determinará, ¿no?, la decisión del arbitraje o del laudo. Pero no estoy de acuerdo cuando se trasladan malas prácticas de los centros que no están muy consolidados, en los cuales aceptan un arbitraje con la única finalidad de favorecer al contratista que inició el arbitraje. Tramitan arbitrajes en los cuales los honorarios de la Secretaría Arbitral es mucho más costoso que de los árbitros. Centros donde se expiden medidas cautelares y arbitrajes de emergencia a favor de contratistas.
y tienen publicación a nivel nacional e incluso tienen un ISO anticorrupción. O sea, ¿cómo podemos hacer para que las personas que no conocen de arbitraje elijan este centro y luego se vean embaucados? Porque si no pagan los montos excesivos que proponen de acuerdo a sus intereses, simplemente archivan los procesos. ¿Cómo hacer para orientar a los nuevos usuarios del arbitraje y elegir centros que tengan buenas prácticas? Este es un reto muy difícil porque el OCE no ayuda, solo te registras, tienes suficiente con ello para administrar un arbitraje. Y el otro punto es el de las habilidades blandas. Considero que también estamos en una nueva generación de árbitros. Un árbitro que en la primera oportunidad que tenga, invite a las partes a que autocompongan su conflicto. Es decir, lleguen a un acuerdo, una transacción, una negociación, una mediación, una conciliación, no sé, cualquiera de los más que conocemos. Y que los árbitros deben invitar primero a las partes que autocompongan. Y no solo invitar, tienen que ayudar con técnicas de negociación a que estos arriben a un acuerdo. De no arribar a un acuerdo, con toda autoridad y legitimidad, el árbitro tomar una decisión y emitir un laudo. Creo que estamos en una época en la cual las partes tienen experiencia en MARS. Ya no es como hace 20 años. Nosotros teníamos que ingresar al proceso arbitral y tomar decisiones muy rápidamente. En las oportunidades que he tenido, he invitado a las partes a autocomponerse. Y no sabe, de cada 10 casos, 3 arriba a un acuerdo. ¿Y esto por qué? Y con entidades. ¿Y esto por qué? Porque las técnicas que aprendí hace muchos años me ayudan para invitar a las partes a lograr un acuerdo. Y cuando las partes llegan a un acuerdo y llegamos a homologar ese acuerdo a un laudo arbitral, el acuerdo se cumple. Entonces, yo creo que una nueva generación de árbitros es lograr que nuestros árbitros no solo tomen decisiones, sino también logren contar con algunas técnicas que pueden ayudar a las partes que autocompongan sus conflictos en primera instancia. Entonces, bueno, esas son las recomendaciones que tengo para este 2024. Ha sido un gusto compartir contigo y esperando las preguntas y nuestra segunda fase. Muchas gracias, Abel. Muchas gracias, doctora Karina. Importante las reflexiones que nos ha brindado y sobre todo también sobre un tema que nos debe llamar la atención, la regulación de los centros de arbitraje en nuestro país. Hay evidentemente centros de arbitraje serios, de prestigio, que los podemos contar con la palma de una mano, pero la realidad y el RENACE que administra el Ministerio de Justicia nos dice que hay más de 100 centros de arbitraje. ¿Quiénes están detrás de esos centros de arbitraje? ¿Cuál es el requisito para aperturar un centro o constituir un centro de arbitraje actualmente? Son temas que nos deben llamar la atención en una eventual reforma. Que sin duda, y hablando de reformas y modificaciones, actualmente hay un proyecto de ley y lo hemos compartido a través de estas plataformas y nuestro portal institucional, es el proyecto de ley 5472-2022, que actualmente ya ha sido aprobado por el actual gobierno y suscrito también por la actual presidenta Dina Boluarte. Y sobre eso nos va a comentar el doctor Ricardo Gandolfo Cortés el balance, tal vez positivo, las críticas constructivas y sobre todo qué recomendaciones podemos tener para mejorar y seguir fortaleciendo el arbitraje en contratación pública. Doctor Ricardo, bienvenido y tiene usted el uso de la palabra. Doctor, su micrófono, por favor. Sí, muchas gracias, Jorge. Un placer de estar con ustedes esta noche y compartir esta mesa con Mario, con Karina, contigo, con Lorena. Efectivamente, el 23 de junio del año pasado, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la República el proyecto de ley que tú has mencionado, 5472,
con una nueva ley de contrataciones del Estado. No nos debe llamar la atención que hayan estas iniciativas. Las leyes, como la ley de contrataciones del Estado, son leyes que deben estar en permanente desarrollo, evolución, incorporando dentro de su seno las exigencias, las recomendaciones, las sugerencias que la aplicación práctica de esa misma norma va a aconsejar. Ahora, este proyecto yo creo que es mucho mejor que otros proyectos. En primer lugar, yo quiero empezar a decir que tiene buenas noticias. Las primeras, en materia arbitral, yo reduciría las buenas noticias a tres fundamentales. Una primera, que tiene estrecha relación con lo que nos ha comentado Mario, que es que este proyecto de ley elimina el Registro Nacional de Árbitros y elimina también las especialidades. Mario ha tenido la gentileza de explicarnos cómo funciona esto de las especialidades de Derecho Administrativo, Contratación Pública y Arbitraje. Sin embargo, yo soy más radical que Mario y yo soy un enemigo abierto de esas especialidades y de esas exigencias. Y permítanme tomarme unos segundos para explicarles por qué. Yo tengo un arbitraje, por ejemplo, de hidrocarburos. Es un arbitraje complejo y tengo que designar un árbitro. De pronto conozco a un abogado, a un ingeniero, a un profesional experto en hidrocarburos que entiende perfectamente mi problema. Pues bien, yo voy y le digo, necesito designarte como árbitro. Me interesaría mucho que una persona como tú esté en este tribunal. No, yo no estoy en ningún centro de arbitraje, nunca he arbitrado en mi vida. Y les voy a decir que me pasó ese caso a mí. Es un caso cambiando las características, pero me pasó. Entonces yo le dije, oye, pero incluso para tu currículum es muy importante que uno tenga un arbitraje, qué sé yo. Y además, lo más importante de todo es que contribuyas con tus conocimientos y tus especialidades y tu amplio estudio a esclarecer una controversia especialmente difícil. El país no se puede dar el lujo de prescindir de esos aportes. Lo convencí. Y me dijo, pero yo no sé nada de arbitraje, no sé cómo funcionan eso. Eso lo soluciona el centro de arbitraje, una buena secretaría, los plazos, eso son cuestiones que se pueden pasar. Va a ver quién controla eso. Pues el hombre aceptó la designación y fue un tribunal de lujo y expidieron un laudo espectacular. Eso me llevó a concluir lo siguiente. Si yo tengo un arbitraje en la misma especialidad, digamos, de hidrocarburos, soy un abogado de una parte, buscaría un profesional que conozca ese tema, que sea especialista en eso, bien sea porque de repente nunca ha arbitrado, o también ha arbitrado, pero ha tenido justamente 3, 4, 5 arbitrajes de esa materia, entonces ya conoce. Entonces, no va a pasar lo que a veces sucede, que el árbitro tiene que confiarse en un perito que no sabe si le dice la verdad o no, no, a él ya nadie le va a decir nada que no conozca. Va a saber el asunto y va a resolver correctamente. Entonces eso me llevó siempre a la conclusión de que eso de exigir especialidades, derecho administrativo, contratación pública, arbitraje, no va. No es lo importante. Lo importante es que cada parte en ejercicio de su libertad elija a un profesional que estime que está más adecuado para resolver la controversia específica de que se trata. Y así he pensado, siempre. Ahora, efectivamente, eso no va en línea con lo que plantea el Registro Nacional de Árbitros, con lo que plantea en las especialidades que establecen la ley actualmente vigente. La buena noticia, como digo, es que la ley no ha incorporado esos requisitos, no ha incorporado el Registro Nacional de Árbitros. Es más, nos dice que ya los árbitros van a ser los que están en las listas de los centros de arbitraje, no todos ellos que abundan en esos centros de arbitraje, sino esos centros de arbitraje que estarán acreditados por el OSI. Esa es una buena noticia. Luego no menciona las especialidades, y como las especialidades se supone que deben estar en la ley, esa exigencia, porque el reglamento no va a poder crear exigencias que la ley no ha considerado, pues bien,
debemos asumir que no habrá también especialidades. Falta determinar, creo yo, que no solo los árbitros que estén en los registros de los centros de arbitraje acreditados, sino también los árbitros eventuales, como ese ingeniero, como ese abogado especializado en hidrocarburos, eventualmente podría animarse a arbitrar. Entonces hagamos como hace la Cámara de Comercio, como hace la Católica, como hacen otros centros, lo proponemos y si es aceptado por el Consejo de Arbitraje, arbitra. Y ganamos y no prescindimos, no nos damos el lujo de prescindir del aporte de profesionales altamente valiosos. Entonces yo creo que esas es buenas noticias. Otra buena noticia que me parece que fluye del texto del proyecto es que se elimina también la necesidad de que el contratista ponga una fianza para ir en recurso de anulación. ¿Se acuerdan que había antes eso? Y que empezó lo de la fianza con un buen criterio, pero para ambas partes, cuando algunos centros de arbitraje en sus reglamentos establecían que para ir en recurso de anulación tenía que ponerse la fianza. Perfecto. Y funcionaba muy bien, porque si a mí yo ganaba un arbitraje, la entidad no me pagaba, y iba en recurso de anulación, tenía que poner la fianza. Perdí el recurso de anulación y yo ya cobraba mi acreencia, de manera que quedaba tranquilo. Se cobraba más rápido. Luego, la ley de contrataciones no lo hizo, pero la ley de arbitraje se atrevió a hacer lo que la ley de contrataciones no se atrevió a hacer, que fue incorporar la fianza en la ley de arbitraje como requisito para ir en recurso a anulación. Pero como algunos colegas decían, oye, no, el recurso a anulación es un derecho de todos los justiciables, la ley de arbitraje sabiamente dijo, no es requisito para interponer el recurso a anulación, es requisito para impedir la ejecución del laudo, el cumplimiento del laudo. Entonces, ok, tú puedes ir en recurso de anulación, pero el laudo se puede ejecutar. Y como generalmente son asuntos comerciales de dinero, si la Corte del Poder Judicial decide que se revierta, pues se devuelve la plata, se pagan los intereses, en fin, se soluciona el problema, pero no se pierde tiempo, que es de lo que se trata. Estábamos en eso, y la ley de contrataciones, en una de sus últimas modificaciones, de la cual yo no me hago responsable, por cierto, salió diciendo que ahora la fianza solo la pone el contratista, el Estado solo, o la entidad del Estado, solo una resolución de su máxima autoridad, en fin, un trámite administrativo, un papel. Entonces, la balanza se inclina, ¿no? Ya no está bien, ya no está todo parejo. El suelo no está parejo. Quiero creer que la ley empareja el suelo, porque ya no habla de la fianza, ya no habla del recurso de anulación, el requisito de la fianza para el recurso de anulación. Correcto. Ahora, para aprovechar al máximo nuestro tiempo, esas son las cosas que se eliminan entonces. Registro nacional de árbitros, especialidades y fianza para recurso de anulación. Pero hay que corregir algo. Otra buena noticia, por ejemplo, es la disposición que está en el artículo 63.3, que dice que las pretensiones referidas a enriquecimientos sin causa, adicionales, en fin, ustedes saben que los adicionales pueden ser aprobados por la entidad y en ejecución de obras eso va hasta el 15%, y del 15% en adelante, hasta el 50% tenemos el tope establecido en nuestra legislación. De eso podríamos hablar también. Es el 50% el tope en nuestra legislación, cuando ese 50% de adicionales es el promedio de adición, mejor dicho, es el punto de partida de los adicionales en el mundo. En el mundo los adicionales van de entre el 50 y el 100% del monto de la obra. Y nosotros acá tenemos como tope el 50% de adicionales, de manera que eso explica por qué tenemos tantas obras paralizadas. También, dicho sea de paso. Bueno, el proyecto nos dice que los adicionales que aprueba la entidad sin consultar con la Contraloría, o sea, hasta el 15%, sí pueden ir a arbitraje. ¡Ah, qué buena noticia! Pero los adicionales que van del 15 al 50% no van a arbitraje, van al Poder Judicial. Con lo cual nos dice de paso que la Contraloría es la santa palabra, nadie le puede discutir, porque en otro sentido lo que nos está diciendo el proyecto es, oye, lo que diga la Contraloría no lo puedes discutir, porque si vas al Poder Judicial, ahí vas a demorar 10 años. Si vas al arbitraje, por más que demore, podrás demorar, pero varios meses, no años. Bueno,
Entonces yo digo, ahí hay que corregir. ¿Qué corona tienen los adicionales del 15 al 50% respecto de los que van hasta el 15%? Ninguna, ninguna. Imagínense usted un adicional del 15% y de pronto se presenta un adicional del 1%, pero como está encima del 15%, ya ese 1% hace que vaya a la Contraloría y que no pueda ser arbitrable. Me parece injusto. Y además hay que redactar mejor, porque la redacción dice lo siguiente: las controversias relacionadas a prestaciones adicionales aprobadas por la entidad sí pueden ser sometidas a arbitraje o a junta de resolución de disputas, se agrega. Oiga, pero yo corrijo y digo, las controversias aprobadas por la entidad, esas no van a discutirse si están aprobadas en buena hora. Las que se discuten son las que no aprueba la entidad. De manera que ahí hay que corregir también el tema del texto. Por otro lado, hay un tema también importante en el asunto de medidas cautelares. En el asunto de medidas cautelares se está repitiendo el error que tenemos actualmente, que es que no hay medidas cautelares inaudita altera pars y no hay caución juratoria. De manera que tú, por ejemplo, tienes el peligro inminente de que suceda una catástrofe, no puedes pedirle al tribunal arbitral que dicte una medida cautelar en tu protección. El tribunal te tiene que decir, momentito, voy a consultarle a la otra parte. Entonces te viene el edificio encima, te mueres, cuando contesta la otra parte, ya solo va al entierro. Entonces, ese es un asunto. ¿Ves verdad que se está abusando, que ha habido centros de arbitraje que han abusado, hecho uso y abuso de estas medidas? Pero lo cierto es también que no porque haya abuso se debe evitar el derecho. Hay que defender el derecho siempre. Y la caución juratoria es algo elemental. O sea, tú quieres garantizar lo que estás reclamando, declaras que vas a responder tú por lo que estás solicitando. No, eso no te aceptan ahora. Ahora quieren fianza constante y sonante. De manera que si no tienes dinero, no puedes pedir una medida cautelar. Y lo peor es el monto de la medida cautelar. Llegó un momento que se decía que tenía que ser equivalente a la garantía de fiel cumplimiento. Y cuando muchos, como yo, dijimos, oye, eso es una locura, dijeron, ya, que sea, si es que el monto que estás reclamando se puede evaluar, se puede poner en valor, es menor que la garantía de fiel cumplimiento, que sea hasta ese monto. Pero llegas al absurdo de, por ejemplo, si pides que se te pague, hace un arbitraje y pides una medida cautelar, que se te entregue un dinero, una valorización que se te tiene pendiente de 9 soles de un contrato de 100, la garantía de fiel cumplimiento es 10, tú para recibir esos 9 soles, con los que quieres pagar tus planillas, quieres pagar a tus proveedores, tienes que poner una garantía en físico de plata, dinero, consignar, equivalente a esos 9 soles. Oiga, pero estoy pidiendo los 9 soles porque no tengo para seguir subsistiendo, para pagar mis planillas, y para pedir 9 soles tengo que poner 9 soles. Eso es absurdo, totalmente absurdo. Y por último, algo que le falta al proyecto es algo que tiene nuestra ley actual, que es lo siguiente, es respecto a los pagos de los arbitrajes. Actualmente nuestra ley dice, si como resultado de un proceso arbitral se reconoce algún monto a pagar al proveedor o contratista, el pago por parte de la entidad debe efectuarse junto con la liquidación o conclusión del contrato. Artículo 4536, o como quieren decir ahora, numeral, les gusta decir ahora, numeral 4536 del artículo 45. Eso es muy importante. ¿Verdad que a veces no se cumple? Bueno, diré mejor, en la mayoría de los casos no se cumple, pero por lo menos hay que reforzarlo y reproducirlo, ponerlo en el nuevo proyecto, porque de nada nos sirve ganar arbitrajes, como el doctor Mario Castillo, que está cansado de ganar procesos arbitrales, y no se pueda cobrar. Entonces son victorias pírricas. ¿De qué sirve ganar arbitrajes si no podemos cobrar? Entonces hay que darle la posibilidad al proveedor o contratista de que cobre, de que se haga justicia y evitemos de esa manera tantas obras paralizadas, que es de lo que nos quejamos siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo. Importante los comentarios y sobre todo lo que debemos apuntar en miras a una eventual reforma del arbitraje en contratación con el Estado.
que como bien han comentado ya tenemos más de 25 años de experiencia desde la primera ley de contrataciones. Y sobre todo creo que debemos ver nuestra realidad. Al Perú le va bien arbitrando en arbitrajes internacionales, en arbitraje de inversión. La defensa que actualmente hace Sicresi muestra estadísticas de éxito. Y obviamente ahí el Estado no designa árbitros del Registro Nacional del RNA, designa árbitros internacionales, algunos nacionales, y también se defiende con estudios de abogados de alta trayectoria internacional. Entonces, creo que hay que ver un poco más el panorama y actualmente los procuradores ya no defienden como hace 20, 25 años. Hoy día hay procuradores expertos, especialistas, donde creo que la experiencia es la que cuenta. Más allá de un título, uno tiene que evaluar a los profesionales por competencia. ¿No? Creo que no se le puede exigir a un docente con 20 años de enseñanza en un arbitraje o en contratos que sea evaluado. Es un poco irrazonable y es lo que denota una realidad donde hay escasez de árbitros, escasez de profesionales que no quieren arbitrar en materia de contrataciones. Hay que dar, creo que una reforma y sobre todo con miras a que el arbitraje se siga consolidando para no tener que retroceder al Poder Judicial. Creo que es lo último que el anterior gobierno del señor Castillo ha intentado sin éxito, pero nos debe llamar la atención cuidar y tutelar esta buena institución que es el arbitraje y que en buena cuenta el panorama está parejo. Gana el Estado en más del 50% de arbitrajes y también está ganando el sector privado, porque el arbitraje no es pro contratista ni pro entidad, el arbitraje es justicia y los árbitros se pronuncian sobre la verdad de cada caso en particular. Bien, con esto hemos querido dar en líneas generales la coyuntura actual y creo que el camino que debemos seguir es la educación, los conversatorios, escucharnos, y sobre eso hemos hecho una alianza importante que me permito anunciar y nos llena de orgullo, satisfacción al Círculo de Arbitraje con el Estado, quien ya en su 7º año de fundación ha logrado suscribir un convenio de cooperación académica con la Asociación Zambrano que preside la doctora Karina y a quien yo le voy a dar el uso de la palabra para que anuncie lo que se viene este 2024. Hay congresos importantes y presenciales que vamos a realizar no solamente en Lima, sino también en Cusco, que ya seguramente la doctora Karina nos va a comentar. Doctora Karina, adelante. Gracias, querido Abel. Gracias a Ricardo y a Mario por las excelentes ponencias y a tu participación y moderación. Muy altruista, gracias. Y bueno, sí, tenemos una gran novedad. Este año considero que es un año de sinergias, que debemos unirnos aquellos que tenemos buenas prácticas, aquellos que en el transcurso del tiempo se ha demostrado de que ven al arbitraje como un servicio. Entonces, Asociación Zambrano ha decidido abrir sus puertas y hacer convenios. Y ha visto en CAE una institución sólida, ha visto en CAE que constantemente se preocupa por el arbitraje, por las contrataciones con el Estado y los diferentes mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Y queremos, junto con CAE, tener una alianza sólida de difusión de cursos, congresos y seminarios. Tenemos 2 congresos importantes este año. En abril, del 4 al 6 ya tenemos fecha, en el Cusco, y el otro evento es en julio, de arbitraje con el Estado. Tenemos 4 cursos de formación de árbitros y de adjudicadores. El próximo empieza en marzo. Y también tenemos conferencias sobre arbitraje y contrataciones con el Estado. Cada 13 de cada mes vamos a dictar una conferencia sobre arbitraje y contratos con el Estado, etcétera. De manera que eso nos permita invitar a aquellos que tienen buenas prácticas, que entienden el arbitraje como servicio y sobre todo, ¿no?, que contribuyan con su experiencia en la resolución de casos,
con su experiencia en decisiones debidamente motivadas. Necesitamos atraer a lo mejor del Perú. Y eso es lo que quiere hacer CAE y Zambrano. Queremos atraer a lo mejor del Perú a través de los cursos de formación y que las nuevas generaciones se formen con los mejores. Y consideramos que la plataforma de CAE y de Zambrano va a ser muy sólida en ese sentido. Como les dije en la conferencia, es difícil identificar a alguien nuevo, el camino a seguir, porque estamos mezclados entre aquellos que ven como servicio y otros que ven como por sus intereses. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer una selección de buenos profesores, buenos expositores y que quieran contribuir al arbitraje en su país. Entonces, la idea es que las nuevas generaciones se formen con los mejores y con los cursos que lancemos cada mes y que van a ser debidamente publicados, difundidos en toda la red de contactos que tiene CAE a la fecha. Muchas gracias, doctora. Igual me sumo a los objetivos y creo que la sinergia siempre es importante y siempre agradecido con los maestros del arbitraje que hoy apuestan por una nueva generación de profesionales jóvenes que están también aportando a la institución arbitral, a las compras públicas con las buenas prácticas. Creo que ese es el camino, escucharnos, conversar sobre temas actuales y sobre todo siempre defender la institución. Vamos a compartir mayores novedades en nuestras plataformas institucionales, así que muchas gracias a todos por escucharnos. Y bien, queridos amigos, queridos maestros, al doctor Mario, quisiera pedirles por favor, tal vez en un par de minutos, las palabras de cierre de este primer evento del 2024. Yo sé que a veces estamos al día de hoy modo verano, pero hoy día estamos con terno, hace calor y creo que estamos aquí dando aportes, algunas ideas. Creo que ha sido nutritivo, interesante estas reflexiones que nos han brindado y les pediría por favor, para cerrar el evento, sus palabras y reflexiones finales. Adelante, doctor Mario. Bueno, muchas gracias, Abel. Interesante, muy interesante las reflexiones de Karina y de Ricardo. Efectivamente, como dice Ricardo, en fin, yo hago la reflexión sobre los cursos, ¿no? Pero podría, digamos, en la última parte de mi exposición, señalaba los nombres de dos personas muy ilustres del derecho peruano que no requerirían haber llevado curso alguno para desempeñarse bien como árbitros en la materia que fuere, de manera tal que, digamos, yo lo decía, si el Estado quiere poner algún requisito, pero en estricto, si para arbitrar en arbitraje comercial, que se ven también temas de muchísima importancia, en algunos casos o en muchos casos de mucha más importancia que los casos de contratación estatal, en otros no, pero en fin, por ahí van, ¿no? De todo calibre. Si no se requiere pues mayor especialización, este, eso significa que el arbitraje comercial iría mal, pues, ¿no? Y el arbitraje comercial no presenta ningún problema porque, en efecto, las partes designan a quienes consideran mejores para poder desempeñar la función de árbitro y quienes han sido designados por las partes escogerán a quien consideran mejor para que sea su presidente, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente, como decía al principio, esos vientos distintos que soplan hacen pensar de una manera diferente y que todas las ideas que existían al respecto, eh, digamos, esas ideas que iban a poder controlar, cercenar, digamos, coactar el arbitraje en contratación estatal, vayan cediendo paso a aquellas que apuntan a que el arbitraje se desarrolle precisamente por aquellos agentes que puedan representar eh, los mayores conocimientos en materia de los temas sustantivos que se vayan a tocar, ¿no? Porque efectivamente el arbitraje no es pues la ley de contratación del Estado, su reglamento, la ley de arbitraje. Digamos, el arbitraje
y ahí recojo el ejemplo que ponía Ricardo de esta persona en materia de hidrocarburos, el arbitraje muchas veces es un tema en específico de la legislación nacional o implica simplemente saber derecho. Y saber derecho es saber los temas esenciales en materia de nuestra especialidad. De tal manera que efectivamente, ¿no? Me parece muy bien, ojalá que esto prospere, ¿no? Nuestro país es muy complicado para estas cosas y ojalá que prospere. Mis mayores votos para que sea así. Agradezco una vez más a Abel por la invitación, los felicito a Karina y a ti por esta alianza que han tomado y para los futuros eventos, ¿no? Y me parece excelente, los felicito, agradezco una vez más la invitación y me disculpo con Ricardo, con Karina, con Abel, porque, como les dije al principio, lamentablemente tengo que de aquí del estudio ir a otra reunión profesional y así es la vida del abogado. Así que muchas gracias y un abrazo para todos los del panel y para todos los amigos que nos están escuchando. Gracias. Una foto Sí, 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 antes de ahí irte. tomamos una foto. A Bueno, ver, en encantado. 3, en 2, en uno. Ahí va. Bien, ahí está. Muchas gracias, doctor Mario Gracias. Chao, Castillo, chao, chao. y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bien, y para continuar, las palabras, por favor, ya de cierre, doctor Ricardo Gandolfo, por favor. Bueno, solo me queda agradecer al círculo que tú presides por esta generosa invitación, felicitarlos por la alianza que han suscrito, desearles toda clase de éxitos. Y respecto a lo que hemos conversado, bien decían, y un poco se criticaba esto de los exámenes. Mario también, con justa razón, habló sobre los exámenes para los árbitros. Y yo siempre digo, y le decía a Mario, eh, estos registros lo que deben hacer es tratar de atraer a los más distinguidos profesionales a sus listas en lugar de ahuyentarlos. O sea, la figura es a la inversa, atraer y no ahuyentar. Un amigo me decía que, oye, no, los exámenes han mejorado, han cambiado. Ahora les toman a los potenciales árbitros casos teóricos para que resuelvan. Yo le decía, bueno, eso está bien para alguien que no ha arbitrado en su vida. Por ejemplo, yo a mis alumnos, cuando tenía alumnos de pregrado, les hacía resolver casos teóricos. Pero alumnos de posgrado, o a profesionales, a árbitros, abogados, que se pasan la vida resolviendo casos reales, ¿cómo les voy a pedir que resuelvan casos hipotéticos, casos teóricos? ¿Qué quiero con eso? Ver cómo resuelven, cómo laudan. Pues ahora ya ni siquiera como antes que tenía que pedirle los laudos, ahora los tengo colgados en el SEACE. Entonces, si quiero ver cómo laudan, tengo que ver en el SEACE y ahorrarme ese trámite de ponerles en el entredicho de tener que resolver un caso hipotético. Eso está bien para las competencias de arbitraje, no está bien para un profesional de importantes calificaciones. Entonces yo creo que eso hay que corregir. Y respecto a los arbitrajes del Estado y la experiencia de Karina en el extranjero, donde encontraba que efectivamente hay que exportar nuestro sistema. Yo me he pasado la vida tratando de exportar el sistema que tenemos nosotros, pero he encontrado una dificultad, que es la siguiente. Tenemos buena sintonía y buena recepción en los países latinoamericanos, los países asiáticos, africanos, los países que tienen más o menos la misma idiosincrasia y los mismos problemas que nosotros. Para decirlo en pocas palabras y terminar pronto, tenemos acogida allí donde los poderes judiciales no funcionan a cabalidad. Pero en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, no tenemos esa recepción. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial funciona muy rápido. Si tienes un conflicto con el Estado, con quien sea, vas, reclamas y se soluciona en 20 días el asunto. Entonces, pero eso no quiere decir que ellos no vayan a arbitraje. Ellos van a arbitraje también y bastante, pero por temas ya de especialidad, porque prefieren la especialidad, pero no por temas de ahorrarse tiempo como nosotros. Nosotros vamos al arbitraje porque es un mecanismo especializado, pero al mismo tiempo rápido y eficaz de solución de controversias. De manera que tratar de ser un embajador de nuestro sistema me ha reportado esos sinsabores,
pero también la convicción de que muchos países quieren imitarnos efectivamente, quieren copiar y en algunos sitios ya hay arbitraje obligatorio de consumo de determinadas cuestiones, pero vamos avanzando y muy importante es convertir al país, como que ya es en gran medida, como lo ha dicho Karina, sede de importantes procesos arbitrales y eventos arbitrales, desde luego. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Gandolfo. Me sumo a sus palabras. Y para cerrar con broche de oro, doctora Karina Zambrano, adelante. Gracias, gracias por el cariño, Abel, gracias por el cariño, Ricardo, y bueno, un abrazo a Mario. Bueno, miren, les cuento que la JRD está funcionando bien, es decir, los centros invitan a los adjudicadores o los adjudicadores postulan o ingresan mediante cursos de formación, integran la lista y las partes eligen a sus adjudicadores. Si no están en la lista, proponen a otros que tengan mayor confianza. Y no tenemos una lista de adjudicadores de ocio. Entonces funciona muy bien. Creo que en la misma medida el arbitraje puede funcionar muy bien y el OCE quedarse para regular, ¿no? Yo creo que la labor principal del OCE no le está haciendo, que es la regulación, y creo que ahí es donde debe tener su mayor esfuerzo en la publicación, en publicar para que los árbitros y los centros logremos uniformizar nuestros criterios. Creo que el OCE tiene otra labor en el arbitraje, pero lamentablemente está concentrado en consolidar un registro de árbitros y que está formado en su mayoría por bastante jóvenes y que justamente las designaciones hace que tenga muchas recusaciones. Pero cuando las partes están satisfechos con los miembros del tribunal, pues no genera recusación, no genera anulación, porque la experiencia de todas maneras prima en el arbitraje. La experiencia es la madre antes que evaluar ciertos estándares, porque en el arbitraje cada uno tiene su aplicación y es difícil uniformizar en un examen. O sea, tienes que entender qué quiere el evaluador, ¿no? Y esa lógica es un poco difícil. A mí me ha costado y es un poco difícil. Entonces, en ese sentido, busquemos esas mejores prácticas, ayudemos a vos a encontrar el camino, sigamos con los conversatorios y mostremos a las nuevas generaciones cuáles son las líneas a seguir. Gracias por el esfuerzo, CAE, de muchos años, de ayudar a tantas generaciones. Ya tiene 7 años ayudando a los más jóvenes y a los nuevos baluartes. Gracias por convocar a reconocidos profesionales con quienes hablamos el mismo idioma. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y bueno, agradecer a todos ustedes. Este fue nuestro primer evento y con una alianza importante con la Asociación Zambrano. Va a ser el primero de muchos durante este año. Estamos convencidos no solamente de los eventos virtuales, sino también vamos a regresar el 2024 a los eventos presenciales y sobre todo ir descentralizando también estos eventos que son importantes no solamente a nivel local, sino también en diferentes partes de nuestro amado Perú. Así que con esto cerramos este primer evento. Muchas gracias y buenas noches con todos ustedes.